Cardona, que siempre nos apoya, siempre nos dice sí cuando hacemos, pues pedimos a él que nos apoye con un repaso. Y también este repaso es gracias al licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. También cabe recalcar que el próximo miércoles 23 de marzo son las elecciones a rectoría. El señor decano, el licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, pues participa como candidato a la rectoría. Y ustedes pues son estudiantes que ya pueden votar siempre y cuando tengan los primeros 8 cursos de la carrera ganada, que es primer y segundo semestre. Entonces, si tienen los 8 cursos ya ganados, pues los esperamos el próximo miércoles 23 a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 7, de 3 de la tarde a 7 de la noche van a ser las elecciones. Serán en los edificios S3, S6 y S8. Esperamos contar con su participación, chicos. Pues ustedes han podido ver todas las gestiones que el licenciado Suárez pues ha hecho como decano y queremos llevar todo ese cambio a nivel de toda la universidad por medio de la rectoría. Pues sin más preámbulos, licenciado, le dejo el espacio. Muchísimas gracias por el tiempo que le está brindando tanto a la facultad como a los estudiantes. Creo que el licenciado tiene problemas con su conexión, chicos. Vamos a dar un momentito, Ya, por favor, en lo que él se va. Ahí está. Perfecto, acá estoy. Gracias, Lick. Gracias, Jenny, por la presentación. Ahí me fui a mitad de presentación, pero lo importante es que ustedes sepan que estamos para apoyarles. Es importante que aprovechemos el tiempo y vamos a correr un poquito por el tiempo y porque los temas son bastantes temas. Vamos a empezar, ahí hacían la pregunta desde la cuarta unidad, pero es importante siempre tomarnos ese par de minutitos para explicar cosas que son importantes. Apoyamos netamente a la academia con estos repasos. Da gusto hoy ver un salón con más de 330 estudiantes que tienen ese interés de seguir aprendiendo. Aún así, con la virtualidad, recordamos cómo era la presencialidad, teníamos salones llenos los domingos y ese entusiasmo del estudiante se nota. Yo sé que ustedes pronto llegarán a las aulas de la universidad y es importante agradecer que hoy en día podemos estar a las 9 menos 10 conectados en un salón que nos permite más de 337 y eso es gracias al apoyo de nuestro decano, el licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, quien ha hecho un excelente trabajo en la facultad durante 2 periodos que ha estado en decanatura y por eso hoy en día somos una de las facultades que ha manejado de mejor manera la virtualidad. Tenemos los salones virtuales, tenemos una plataforma adicional para podernos evaluar donde ustedes pueden encontrar su examen de una manera fácil para examinarse sin tener que llegar a utilizar Classroom y adicionalmente poder estar súper actualizados hasta tener una aplicación como es Soy Económicas, donde ustedes tienen toda la información de sus cursos y poder pedir certificaciones. Y pues yo muy amablemente con los chicos de PASE que siempre están apoyando al estudiante, yo fui a los repasos de PASE, estuve yendo a los repasos de PASE cuando fui estudiante y por eso creo que tenemos el compromiso de estar apoyando. Apoyamos a los que apoyan y eso es lo importante. Bueno, sin nada más que hacer constar de inicio, empezamos de una vez con la cuarta unidad. Aquí voy a tratar de recapitular un poquito de lo que fue su primer examen parcial, porque terminamos del contenido de de su primer examen parcial en la tercera unidad. Y la tercera unidad, si no mal recuerdo, lo último que vimos fue la conquista. Ustedes me confirman si es así, y ahí veíamos la esclavitud. Entonces, estemos en ese contexto para que lo visualicemos así, y ahorita voy a tratar, esto lo digo en mis salones, y definitivamente acá estamos de las 3 jornadas,
Ahorita tratemos de recrear para que no se nos complique y que este curso, sobre todo que es tan bonito, que es la historia, nos olvidemos de aquellas definiciones de que qué aburrido historia. No, al contrario, el día de hoy seguimos entendiendo porque esa es la función primordial de este curso social humanista, entender del por qué estamos como estamos, por los hechos que se dieron en el pasado, que hoy podemos entender para proyectarnos hacia el futuro, cómo podemos cambiar esa historia, cómo podemos mejorar. Y si lo último que vimos fue la conquista, ya vimos, ya hablamos sobre esa conquista donde tuvo sus 3 fases. Hubo un alertivo hacia la corona española, con lo cual empezamos en esa cuarta unidad que empiezo a presentar, donde se empiezan a estructurar los pueblos de indios. Vean, hay algo que yo siempre voy a explicar en mis clases y en mis repasos. Presento unas diapositivas que trabajó la licenciada, mi mentora, la licenciada Tania Godiel, a quien agradezco todo el apoyo que me dio durante estudiante, durante auxiliar y cuando inicié como docente, un material que fue trabajado por la licenciada, su autora, la licenciada Tania Godiel, y hoy tenemos un material que nos permite explicar de una manera práctica lo que es la historia de lo que sucedió, en este caso después de la conquista, porque en la conquista, en automático hablábamos de un periodo de tiranía, de abusos, donde existe terror despiadado, y cualquiera diría, Ali, pero ¿por qué terror despiadado de tiranía? Porque al punto que nosotros queremos llegar en estas unidades que vamos a desarrollar en esta noche, tenemos que entender que ese periodo de tiranía dio origen a abusos, y abusos de relaciones también, porque así como vinieron a asesinar a las sociedades indígenas, como vinieron a asesinar a niños, también podemos hablar de abusos del español, de los conquistadores, hacia la mujer indígena, hacia la nativa, que eso dio raíz al mestizaje. Les hablo así de los temas que ya los hemos visto, ya los desarrollamos en clase. Como es un repaso, vamos a entender, vamos a saber la razón de ese mestizaje. Los conquistadores actuaron en nombre propio, antepusieron sus intereses antes de los de la corona española. Fue una imposición esclavista. Entonces relaciono estas 2 características más de la conquista. Actúan en nombre propio, o sea, ellos empiezan a violar lo pactado con el rey. Al momento de que ellos salieron de España con la intención de venir a conquistar, el rey les dio las capitulaciones, se les indicó qué es lo que iban a realizar, que iban a conquistar en nombre del rey, que iban a cristianizar a los nativos, pero ellos, al tener los medios de producción para poder generar riqueza, empiezan a anteponer sus intereses antes de los de la corona española. Y en vez de cristianizar, que eso fue de su primer examen parcial, ellos vuelven esclavos a los nativos, a los indios, como lo dicen los textos, ¿verdad? Mencionamos el término indio porque es como se refiere los documentos de texto que nosotros trabajamos en el desarrollo de este curso, como tributo con fuerza de trabajo. Entonces se empiezan a explotar al indio y empieza a generarse esa parte que tenemos que entender, lo económico, porque de eso se trata, historia económica de Centroamérica, los hechos pasados de la economía, de cómo se fue formando Centroamérica, cómo incluso estábamos hasta un momento dado unidos a México, ¿verdad? Pero entonces, desde la conquista, ¿cómo se fue dando esto? Y como el título lo dice, la estructura de la sociedad colonial, el pueblo de indios como pieza económica básica de aquella estructura. ¿Por qué? Porque se dio la conquista, ese es un hecho histórico, pero eso es un hecho coyuntural que da
da pauta a que nazca otro hecho y se empiezan a formar los pueblos de indios. Y eso es lo que vamos a entender. Bueno, primero volvieron esclavos, ellos empiezan a través del tiempo, ellos conquistan, ellos empiezan a explotar al indio, los conquistadores empiezan a generar riqueza, al rey no le parece que ellos hayan buscado sus intereses antes de los de la corona española. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Al darse cuenta que los conquistadores empiezan a hacer lo que ellos quieren, si lo vemos en términos fáciles de entender, por eso el rey va a aplicar un término que ustedes seguro les van a preguntar y van a hacer las leyes nuevas. En 1542, el rey va a aplicar las leyes nuevas. ¿Y por qué va a aplicar? ¿Qué es lo que buscan las leyes nuevas? Hagámoslo tipo pregunta, ¿verdad? Porque aquí estamos en un repaso que ya el próximo sábado para fin de semana y el próximo lunes para plan diario vienen las preguntas. ¿Qué es lo que buscan las leyes nuevas? Fácil, abolir la esclavitud. Las leyes nuevas buscan abolir la esclavitud. El rey busca terminar con la esclavitud, pero ojo, no para salvar al pobre indio que está siendo explotado por los conquistadores. El rey lo que necesita es retomar el control de la colonia. Eso es lo que busca. ¿Y cómo se va a dar? A través, ojo, de la nueva institución. ¿Y cuál va a ser esa nueva institución? El nuevo repartimiento y la nueva encomienda. Tipo preguntas, ¿cómo nace el nuevo repartimiento y la nueva encomienda? Después de aplicadas las leyes nuevas. Miren, llevamos 2 preguntas. No quiere decir que así vayan a preguntar, dejamos claro eso, ¿verdad? No quiere decir que así vaya a venir, que esas sean las preguntas del examen, pero imaginemos que pudieran preguntarles así. Hacemos ahí, ponemos el asterisquito, abrimos paréntesis y decimos posibles preguntas, para que ustedes también de una u otra manera vayan teniendo documentado, porque es un repaso, ¿verdad? Entonces, el rey envió a don Fray Bartolomé de las Casas a que se diera cuenta qué es lo que estaba pasando después de la conquista. Después de la conquista manda a don Fray Bartolomé de las Casas, el rey, para que se dé cuenta. Don Fray Bartolomé de las Casas observa que los conquistadores, cuando tenían que cristianizar al indio, lo que hicieron, lo volvieron esclavo. Entonces don Fray Bartolomé de las Casas llega con el rey, le explica al rey qué es lo que está pasando en el territorio conquistado, y es por eso que el rey aplica las leyes nuevas. Pero imaginémonos el momento, así les digo, tipo chiste, les digo yo a los compañeros en mis salones, es que imaginémonos ese momento llegando el don Fray Bartolomé de las Casas con el rey a decirle que no se está cumpliendo lo pactado. Entonces el rey, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues va a mandar a personas a que rescaten los intereses de la corona española, que vayan a retomar el control. Y esto, definitivamente el rey dijo, bueno, necesitamos abolir la esclavitud. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las leyes nuevas. Perfecto, pero ¿ustedes creen que los conquistadores iban a decir, bueno, el rey nos dice que nos va a aplicar leyes nuevas y nos va a quitar a los indios, ya no van a ser esclavos, y los conquistadores iban a quedar tranquilos? No. Y sobre todo que el rey, estando en España, ¿cómo hacía valer? Necesita a personas de confianza, y van a ser principalmente abogados con poder económico, político, para aplicar esas leyes nuevas. ¿Y cómo le vamos a llamar a esas personas de confianza del rey? Le vamos a llamar las audiencias. Entonces, las audiencias, que es una institución conformada por personas de confianza del rey, abogados con poder económico y político en España, son los que van a venir al territorio conquistado a hacer valer los intereses de la corona española. Y así el rey pueda
retomar el control del territorio conquistado. Pero ¿por qué es importante o por qué lo hacía el rey? Recordemos que la corona española quedó afectada económicamente por las luchas constantes que mantenía que mantenía España con los árabes. Entonces necesita recuperar su economía. Entonces envía a las audiencias. Bueno, si se dan cuenta, ya tenemos 4 o 5 preguntas que se pudieran realizar, ¿verdad? Sobre las audiencias, esas instituciones conformadas por personas de confianza del rey, qué es lo que ejecutan las audiencias, vienen a ejecutar, a aplicar las leyes nuevas al territorio descubierto. ¿A quién le van a aplicar esas leyes nuevas? A los conquistadores. Y entonces por eso nos pasamos a esto, a entender quién es el primer presidente de las audiencias. O sea, ¿quién lideraba esas audiencias? Va a ser don Alonso López Cerrato. Diferentes formas de preguntar. ¿Cómo se llama el primer presidente de las audiencias? Alonso López Cerrato. Tipo de preguntas. ¿Qué se busca con la aplicación de las leyes nuevas? Vamos a ver si ustedes están por allí. Terminar con la esclavitud. Abolir la esclavitud. Perfecto. Tomar el control de la colonia. Abolir la esclavitud. Abolir la esclavitud. Muy bien. Ahí vamos entendiendo súper bien qué es lo que nos interesa, ¿verdad? Es un repaso, por eso vamos un poco rápido. Son temas que ya ustedes vieron en clase. Y entonces seguimos. En una diapositiva podemos entender. Ok, hacia eso vamos ahorita, Sergio. Perfecto, hacia eso vamos. Pero si nos damos cuenta, cuando estábamos en el modo de producción esclavista, eso lo preguntamos al principio, pero eso fue en el primer parcial, pero lo voy a explicar porque sí es muy importante resaltar. En el primer parcial llegamos a tener un modo de producción esclavista, porque los conquistadores anteponen sus intereses antes de los de la corona española. Pero para que lo entendamos, porque es que mencionamos tanto que anteponen sus intereses, es que el rey les dijo, les dio 4, pero es que esto es del primer parcial. Pero una de las principales obligaciones que el rey les dio a los conquistadores es que los tenían que cristianizar. Y entonces el rey les encomendó los nativos, los indios, a los conquistadores. Y los conquistadores lo que hicieron fue volverlos esclavos. Menciono esto porque me decían el tributo, es que no, en este momento no están dando tributo, sino únicamente están siendo explotados. Su fuerza de trabajo es con lo que están explotando al indio. Es por esto que entonces, ¿y dónde están trabajando estos indios? ¿Dónde estaban trabajando? Estaban trabajando en las estancias. ¿Y las estancias a quién le pertenecen? A los conquistadores. ¿Y a quién le están generando la riqueza entonces? A los conquistadores, porque están trabajando, siendo explotados en las tierras de los conquistadores y están generando riqueza a los conquistadores. Con la aplicación de las leyes nuevas que busca abolir la esclavitud, y lo que les decía, busca abolir la esclavitud porque el rey necesita recuperar sus indios y necesita el mecanismo donde la riqueza sea para la corona española y no para los conquistadores. Es por eso que estando acá, ya hablando del tema de las leyes nuevas, obviamente va a beneficiar a alguien esas leyes nuevas. Pero así como va a beneficiar a alguien, va a perjudicar a otros. ¿A quiénes perjudica? Los conquistadores. Correcto. Va a perjudicar a los conquistadores. Esa aplicación de la ley nueva va a perjudicar a los conquistadores. Va a beneficiar al rey porque el rey, ¿qué es lo que busca con las leyes nuevas? Abolir la esclavitud. Perdón que sea tan repetitivo, pero lo importante es que les quede claro. Busca abolir la esclavitud, obviamente, para recuperar a sus indios. El rey va a sacar y lo va a cumplir. ¿Por medio de quién va a hacer valer las leyes nuevas? ¿El rey? ¿De la audiencia? Las audiencias. Por medio de las audiencias. Muy bien, perfecto, vamos bien. Por las audiencias. Pero
pónganse ustedes en el lugar para que vivamos ese momento. ¿Qué harían ustedes como conquistadores si el rey les quiere quitar? Entonces viene ahí la respuesta, que es lo que dicen, qué medidas van a tomar los conquistadores. Le dicen, mi rey, si usted nos quita a nuestros esclavos, nosotros despoblamos. Entonces podrían afectar al rey, ¿verdad? Pero viene el rey astuto y hace una recomendación. Momento, conquistadores, relájense. Ustedes pasen su alma. Aquí ganemos todos. Obviamente yo como el rey, como la corona española, necesitamos recuperar nuestra economía. Entonces, si ustedes están amenazando con despoblar, compren esclavos negros. Viene el rey y con la aplicación de las leyes nuevas les hace la recomendación de que ellos vengan y compren esclavos negros. Pero ¿qué dicen los conquistadores? No, mi rey, da lo mismo, nos deja sin mano de obra. Y aparte quiere que gastemos en comprar esclavos negros. No, hombre, eso no nos va a perjudicar. Bueno, ahí va una propuesta de los conquistadores. ¿Sabe qué? Le dicen a la corona española, hagamos el nuevo repartimiento y la nueva encomienda. Ojo, nuevo repartimiento y nueva encomienda. Es la propuesta que hacen los conquistadores para contrarrestar un poco la aplicación de las leyes nuevas. ¿Y qué es lo que se va a formar con este nuevo repartimiento y nuevas encomiendas? Se van a conformar los pueblos de indios. Vamos a dejar el modo de producción esclavista que cae con la aplicación de las leyes nuevas y ahora va a nacer el modo de producción feudal. ¿Y por qué un modo de producción feudal? Porque ahora sí, todo le pertenece al rey, a la corona española. Pero el rey va a respetar la propuesta que van a hacer los conquistadores y que esa propuesta es el nuevo repartimiento y la nueva encomienda, que es lo que va a surgir, una nueva organización física y una nueva organización social. Y muchos dicen, Alec, pero ¿qué es eso de la organización física? Para términos, miren, yo siempre trato de explicárselos así súper fácil. La organización física es cómo viven, dónde viven. O sea, nuestra organización física hoy en día tenemos la municipalidad, tenemos la policía, tenemos la iglesia, tenemos la primera comunidad, la primera zona y cómo estamos distribuidos físicamente. Y la organización social, para que ustedes lo entiendan, hoy en día, clase social alta, clase social baja. En ese momento, ¿cómo va a ser la estructura social? Ya lo vamos a ver. Y empiezan a conformarse los pueblos de indios. Bueno, hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Sin pena, díganme si algo no quedó claro, lo expliqué muy rápido y lo volvemos a explicar. No digas ahorita todo claro. Nico, una pregunta. Claro, justo. Dígame, no alcancé a ver quién fue, pero o sea, si bien entiendo, o sea, las audiencias fueron impuestas por el rey, pero el repartimiento y la encomienda fue una propuesta de los conquistadores como para tratar de no perder todos los beneficios que tenía. Perfecto, Mario. Muy bien la explicación. El último, solo eso de las audiencias no me quedó muy claro, porque las audiencias es una institución. Como decirle... o sea, ya lo digo. Exactamente, o sea, esas las delegó, por decirlas así, el rey. Y como para querer ellos mitigar un poco todo esto, los conquistadores vienen y proponen los repartimientos y las encomiendas para no perder todos los beneficios que hasta ese tiempo ellos tenían. Es correcto, así está muy bien explicado, Mario. Mire, eso es lo que a mí me encanta, que ustedes con sus propias palabras puedan explicar y es correcto, así funciona. Había una esclavitud, con las leyes nuevas se cae esa esclavitud, pero obviamente va a perjudicar a los conquistadores, entonces los conquistadores
lo que proponen es un nuevo repartimiento y una nueva encomienda, como su nombre lo dice. Empiezan a repartir y se hace una nueva encomienda, que ahorita la vamos a explicar. Pero, ¿qué es lo que pasó entonces? Sí se dio con las leyes nuevas, sacan a todos los indios de las estancias, porque se aplican las leyes nuevas. ¿Quiénes hacen valer esas leyes nuevas? Las audiencias. Sí, Miguel, ¿qué manda? No, pero fue un accidente. Ok, perfecto. Acá póngale asterisquito como tipo pregunta que a ustedes les gustan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamó a ese hecho, a esa actividad o esa acción de sacar a los indios de las estancias? Le vamos a llamar reducciones. A ese hecho de sacar a los indios de las estancias le vamos a llamar reducciones. Se da por la conformación del pueblo de indios y abolir la esclavitud. ¿Quiénes ejecutaron esas reducciones? Los frailes. Son los frailes los que van a sacar a los indios. Por eso se habla de don Fray Bartolomé en las Casas, que obviamente vino después a también hacer valer las leyes nuevas, pero ellos son los que van a realizar, a sacar a los indios. Y van a hacer el repartimiento, que va a ser el trabajo forzado, pero ya lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar ya a hablar, después de abolir la esclavitud, empezamos a hablar de la época colonial, empezamos a hablar de esa época colonial y cómo se conformaron los pueblos de indios. Y nace la nueva encomienda. ¿Cuál fue la propuesta entonces con esto de lo que hacen los conquistadores? Hay que pagar tributo, hay que pagar un tributo. ¿Y ese tributo para quién va a ser? Para la corona española. Con la aplicación de las leyes nuevas, con el nuevo repartimiento, la nueva encomienda, ahora hay que pagar un tributo. Y ese pago de tributo que va a ir hacia la corona va a ser el principal renglón de ingreso económico para la corona española. ¿Y cuál es ese tributo? Ojo con esto. El indio ahora debe de pagar, 2 pesos al año. Debe de pagar 2 pesos al año. ¿A quién? A la corona española. 1 peso lo va a pagar el 24 de junio, el día de San Juan, y otro peso lo va a pagar el 24 de diciembre, el día de Natividad. Anótelo ahí, el 24 de diciembre, el día de Natividad. Esa es la nueva encomienda. Se le encomienda que ahora el indio tiene que pagar un tributo obligatorio. Se lo va a pagar a la corona Natividad, ¿correcto, Jorge? Ahora va a pagar esos 2 pesos. Pero acá había algo que es importante mencionar. Se termina el modo de producción esclavista y pasamos a un modo de producción feudalista. El señor feudal va a ser el rey porque retomó el control con la aplicación de las leyes nuevas. Con la aplicación de esas leyes nuevas pasamos, porque esto es economía, esto es económico, es la historia, pero económica. Entonces, ¿cómo vamos cambiando de modo de producción? Del modo de producción esclavista, ahora pasamos al modo de producción esclavista al feudalista. ¿Por qué? Porque hay un señor feudal que es el dueño y señor de todo. Es el dueño y señor de todas las tierras. Es el dueño y señor de todos los indios que eran esclavos cuando eran explotados por los conquistadores, y ahora, como lo van a sacar de las estancias, ahora el rey le va a llamar, ojo a esto, siervo libre, tributario del rey. Formas de preguntar, ¿cómo se le llamó al indio después de la aplicación de las leyes nuevas? Siervo libre, tributario del rey. Lo único que tenía de bonito era el nombre, porque de igual manera va a seguir explotando al rey, al indio, van a seguir explotando al indio, solo que ahora, en vez de ser explotado por el conquistador, ahora va a trabajar
para obtener una paga, y esa paga, que es la nueva encomienda, dársela al rey. ¿A quién va a beneficiar? Al rey, en un nuevo modo de producción feudalista, donde el indio pasa de ser esclavo a ser un siervo libre tributario del rey. Bueno, entonces, ¿y quiénes van a pagar el tributo? Los indios hombres mayores de 18 años. Cumplen sus 18 años y ya debe de pagar los 2 pesos al año. Y esa es la nueva encomienda. Si nos vamos a la lógica y visualicemos, yo siempre les digo esto, imaginemos ese momento, hasta para ponerlo un poco romántico, y perdón por los ejemplos, sonarán chistosos, algunos me odiarán, a otros les gustarán, pues imaginémonos estando allá en Tikal y ver cómo, sentados ustedes en el Gran Jaguar, viajando hacia el pasado, y darnos cuenta cómo es que los conquistadores, enojados, porque les están sacando los frailes allí enfrente de ustedes, cómo están yendo los frailes a todas las estancias, sacan a los indios. ¿Cómo se llama cuando están sacando a los indios de las estancias, esos frailes? Reducción. Excelente, están poniendo atención, 100 puntos para ustedes. Reducción, se están dando las reducciones, ustedes se están tomando su cafecito. Bueno, están sacando a los indios. Ahora ya no le llaman esclavo, ahora le llaman siervo libre tributario del rey, y los empiezan a formar. Forman a todos los indios, los frailes, y empiezan a conformar los pueblos de indios. Y empiezan a pasar lista, ¿verdad? Así literal, como cuando ustedes llegaban corriendo a la U y ahí me firmas la lista porque hoy no voy a llegar, me voy a quedar en la entrada. Ok, entonces hay que tener un control. Se forman 774 pueblos de indios y controles, imagínense. Pero 774 pueblos de indios, sí. Entonces, se conforman 774 pueblos de indios, pero como los conquistadores amenazaron con despoblar, dieron una propuesta, y la propuesta era el nuevo repartimiento y la nueva encomienda. Entonces vinieron los conquistadores. ¿Qué manda, Alejandra? ¿Qué manda, Alejandra? ¿Alguien me levantó la mano? No, si no, solo dígame, no, me confundí o no quiero, y listo. Bueno. Hasta ahorita revisé la información que me mandaron ahí por el chat sobre que la unidad 4 y la unidad 5 vienen para los de la noche. Para fin de semana sí viene hasta la 6ª unidad. ¿Qué manda, Isaac? Un gusto. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Con una pequeña consulta. Cuando usted se refiere a siervo libre tributario del rey, en el libro creo que está indicado como vasallo libre. ¿Es lo mismo? Sí. En el examen le van a preguntar a usted cómo se llamaba el siervo libre tributario del rey. Vasallo libre. Está bien. Muchas gracias. Buen aporte. De las dos maneras se podía reconocer. Entonces podría mencionar, digamos, por ejemplo, si en el examen viniese siervo o vasallo, se está refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Correcto. Y lo que tenemos que entender es viajar en el tiempo y entender que después de 1542, vean, hasta 1821, desde 1542 hasta 1821, va a ser el mismo indio el que le va a tributar a la corona española. ¿Sí? Muy buen aporte, Isaac. Gracias. Ok, a la orden. Ok, no tenga pena, Alejandra, ahí por fin, a fin de semana. Sí, es correcto, la 6ª unidad viene para fin de semana. ¿Dónde me quedé? Ahí va. Entonces, como les decía, los conquistadores hicieron una propuesta, y en esa propuesta pidieron, vayan tomándole foto a las diapos, vayan tomándole el screenshot o la foto respectiva para que no se... para que ustedes las tengan. Y es lo mismo, ahí les va a servir para estudiar. Bueno,
se conforman, después de darse las reducciones, 774 pueblos de indios y controles. Y la propuesta es que 574 pueblos le vamos a llamar realengos. Pregunta de examen, ¿cómo están conformados los pueblos realengos? Son 574 que favorecen intereses de la corona española. Y entonces acá está el beneficio para los conquistadores que habían amenazado con despoblar. A ellos les toca, ahorita voy Carlos, perdone, a ellos el rey les concede 200 pueblos de encomienda. El rey les va a dejar 200 pueblos que va a llamar de encomienda, que van a favorecer intereses de los conquistadores y colonizadores. En orden, voy con Carlos, que me había levantado la mano primero. Buenas noches, muchas gracias por el aporte. Solo para que usted me pueda dejar bien claro qué significa realengos, en sí el contenido de la palabra. Realengos, que van a beneficiar a la corona española, al rey. Era para diferenciarlos, por eso le llamamos 574 pueblos realengos. Es como la palabra que va a identificar que pertenece a la realeza, gracias, que pertenece al reinado, al rey. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrar las tierras realengas, que muy bien lo dijo la compañera y gracias por el aporte, pertenecen a la realeza, al rey, a la corona. Eso es que significa realengos. No sé si logré responder bien, Carlos, a su pregunta. Muchas gracias, Lick. Perfecto. Claro. ¿Quién más me levantó la mano? ¿Alguien más había levantado la mano? Respondemos la pregunta. Con gusto. Yo, Lick, pero ya me la respondió con la respuesta que le dio el compañero, gracias. Súper, ahí estamos, Carlos. No, Alexander, los chicos de PASE tienen el control de esto, del repaso en este momento. Así que vayan tomando fotos a las diapos y para que ustedes vayan teniendo allí. Este es un beneficio y que los felicito por estar ahorita a 9:30 de la noche en un repaso. Mañana vamos a estar un poco cansados, pero créanme, vale la pena. Nos vamos a encontrar en un par de años, ya ni lo van a volver a ver a uno, pero los voy a ver de lejos, yo voy a decir, los licenciados de Ciencias Económicas. Todo muy bien. Bueno, entonces, 774 pueblos se conforman, 574 pueblos realengos que van a favorecer los intereses de la corona española. ¿Cómo? Le van a pagar el tributo obligatorio al rey y 200 pueblos que son de encomienda le van a pagar el tributo a los conquistadores y colonizadores. Un dato importante aquí, hasta 3 generaciones nada más. ¿Qué quiere decir esto? 3 generaciones. Al conquistador, al hijo del conquistador y... Ingrese por el campo para repetir la... Ok, ahorita voy, con gusto, con todo gusto. Al hijo, perdón, al conquistador, al hijo del conquistador y al nieto del conquistador. Al morir, ojo con esto, al morir el nieto del conquistador, ese pueblo va a pasar a ser un pueblo realengo. Las reglas del juego clarísimas, las leyes claras, y así va a beneficiar a los conquistadores. 200 pueblos le iban a tributar a los conquistadores. Bueno, voy con las diapos. 1, 2 y 3, por si le van a tomar la foto. 1, 2 y 3. 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 Bueno, esta no tiene mayor cosa. 1, 2 y 3.
1, 2 y 3. Perfecto. 200 pueblos de encomienda. ¿A quién le van a pagar? Al encomendero. Pongan el asterisquito ahí ustedes que les gustan las preguntas ahí, tipo de examen. Los pueblos de encomienda son los que pasan a ser realengos luego que muere el nieto. Es correcto, Samadi, es correcto. Y cualquiera me dirá, pero aquí que se murieran todos. De 1542 a 1821, ¿cuántas generaciones pudieron morir? ¿Me entienden, verdad? A la orden, chicos, aquí a la orden, todo muy bien. Entonces, esos pueblos de encomienda, ¿qué manda, Mario? Hablemos así, literal, dividiendo, podríamos hablar que las 4 generaciones, que podemos decir que a la 4ª generación ya varios pueblos fueron libres. Correcto, no libres, pasaron a tributarle al rey. Ah, sí, perdón. Lo único que cambió ahí es que la 4ª generación sí ya no tuvo el beneficio de cobrar el tributo. Esa es la diferencia acá. Sigamos. Entonces, en esos 200 pueblos de encomienda, esos 200 pueblos de encomienda, ¿quién lo va a cobrar? El encomendero. ¿Y qué es el encomendero? Es un español que el rey concede cobrar tributo de 1 a 2 pueblos. Una única condición les pone el rey. ¿Y cuál es esa única condición? ¿Cuál es esa única condición? Que no puede ser... Ser español. Correcto, que no puede ser un indio, pero la condición es que no puede ser un indio. Y cualquiera me dirá, Lick, pero ¿cómo podría uno pensar que fuera un indio el encomendero? Sí, porque hay una... Por el cruce. ¿Por el qué? No. Recuérdense que en el primer parcial les preguntaron a ustedes sobre el esclavo virtual. Ese esclavo virtual tuvo su beneficio. Sí se los explicaron, ¿verdad? Ese esclavo virtual que fue el que no puso resistencia al momento de la conquista, tuvo su beneficio al no poner resistencia. Más adelante hasta lo van a diferenciar de los otros indios. Correcto, Anayeli, les van a llamar indios nobles. Correcto, muy bien. Ahí yo creo que son de mi salón que manejan los términos. Correcto. Porque ellos no pusieron resistencia y tuvieron un beneficio. Y ese beneficio es que les llamaron indios nobles y más adelante van a ser los alcaldes indios. Ojo, bueno, el tomo ya lo vieron porque es un repaso. A mí es un repaso. Entonces iban a tener su beneficio. Al ser un indio noble va a ser el alcalde y va a ser el que va a cobrar el tributo. Y ojo, desde ahí ya estaba la corrupción. ¿Por qué? Porque ese alcalde indio le roba al mismo indio al momento de cobrar ese tributo. Pero ya yo me voy a explicar ahí. Entonces, por eso es que el rey pone esa condición, que no puede ser un indio el encomendero. Encomendero y corregidor. El encomendero es el conquistador, es de los conquistadores. Le vamos a llamar encomendero porque es el que va a recibir el tributo. Es el que va a salir beneficiado con recibir tributo de 1 o de 2 pueblos. El corregidor era un comerciante. El corregidor es un comerciante que es español, que viaja a España para traer productos de España y venirlos a vender al nuevo territorio. Correctos, Amadi, endeuda a los indios. Entonces iba a España, traía todo lo que en España ya no usaba, no servía, lo traía a los pueblos de indios y venía a vender. Ese es el corregidor. Venía entonces a vender todas esas herramientas, algo así, Ludin, algo así. Ya, miren, yo les digo que sí porque así lo van relacionando muy bien.
y es otra manera de explotar al indio, pero pasito a pasito, no se me adelante. Pero esa es la diferencia, el encomendero es el que cobra, esos pueblos. Bueno, aquí pues no hay mayor cosa que tengamos que ver. Con la aplicación de la ley nueva se llega a abolir la esclavitud, se da la recuperación de los indios, los objetivos, las reducciones, ya lo vimos. La conformación de los pueblos de indios, esos 774 pueblos de indios, ¿cómo se conforman? Ahora viene otra respuesta a las preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. No. ¿Por qué es interesante esta parte? ¿Por qué vamos a entender esta parte? Porque 600 hombres y sus familias, obviamente, porque eran indios mayores de 18 años con sus esposas y su marimbita de niños, van a conformar un pueblo de indios. O sea, al momento que se dieron las reducciones, cuando se separan a todos, ustedes ahí vuelvo a eso de que ustedes están en el Gran Jaguar, miran al montón de indios y se empiezan a dividir. Vamos a empezar a dividir a cada pueblo. Un pueblo está conformado por 600 indios hombres, obviamente mayores de 18 años, con sus familias, con sus hijos, XY número de hijos, van a conformar un pueblo de indios. ¿Y cuál es esa nueva estructuración social? ¿Cómo están conformados? ¿Cómo se les va a llamar así? Los traigo al día de hoy. ¿Cómo estamos conformados socialmente? Clases sociales, clase alta, clase baja. Por ahí uno dice clase media, medio baja, medio alta y tal. Esa es la estructura social. Pero al momento que se conforman los pueblos de indios, ¿cómo le llamamos? Bueno, esa nueva estructura social le vamos a llamar, o vamos a encontrar indios nobles, indios comunes. Hay separación. Entonces aquí viene a lo que les explicaba hace un momento. El indio noble son aquellos esclavos virtuales, como ustedes muy bien lo dicen, esos cachiqueles que no pusieron resistencia, que se le unieron a los españoles para poder vencer a los quichés. Ahí sí que la olla de cangrejo, ¿verdad? Entre nosotros mismos nos traicionamos. ¿Desde cuándo viene, verdad? Para que se den cuenta. Entonces, encontramos esa parte. Algunos de los indios nobles pasaron a tener el título de alcaldes. El alcalde indio va a ser la autoridad, el cabildo o ayuntamiento, va a ser el encargado de tener el control en cada pueblo de indios. Miren, haber traicionado a sus mismos paisanos, si lo queremos ver así, a los mismos, de las mismas sociedades indígenas, el haberlos traicionado les trajo beneficio. Por eso pasan a ser los alcaldes indios. Correcto, hoy en día podemos encontrar a muchos de la línea del árbol genealógico de estos en el poder, lastimosamente. Hay unos cuantos vendiéndose como lo decían algunos medios, ¿verdad? El día de hoy, 300,000 decía, así dice la prensa, ¿verdad? 300,000 y contratos para sus empresas. Ahí se lo dejo a ustedes para que investiguen. Los alcaldes. ¿Por qué? Porque ese mismo alcalde explotaba a los indios comunes. Cuando el indio común tenía que pagar sus 2 pesos al año, le robaba al indio, no le reportaba corrupción desde la época colonial. Le robaba, ¿para qué? Para generar su riqueza. Y le compró tierras al rey, esas tierras que le llamamos tierras realengas, porque todas las tierras le pertenecían al rey. ¿Qué nombre reciben? Tierras realengas. Entonces, encontramos
que tuvo un beneficio. La estructura física, la iglesia, la cárcel y el ayuntamiento. Viajemos a los lugares que hemos ido, la antigua Guatemala cumple con esto. Sin ir tan lejos, Villanueva. Los indios nobles pues solo reciben ese nombre. Algunos de los indios nobles pasaron a ser alcaldes. Obviamente los alcaldes no van a pagar tributo. ¿Qué manda, Ludwig? Te hago una pregunta. Con lo que son los indios comunes y indios nobles, ambos pagaban tributo. Es correcto, sí. Gracias. Perfecto. Solo el alcalde indio no va a pagar el tributo obligatorio. Lick, entonces ellos solo era el nombre porque en realidad pues pagaban lo mismo y hacían lo mismo. Sí. Pero eso sí, ellos, los indios nobles, tenían la posibilidad de pasar a ser alcaldes. Alcaldes indios. Gracias, Lick. Más tampoco pagaba. Acá ya no hablemos de macehuales, Lizardo. Aquí ya no hablamos de macehuales. Eso se quedó cuando eran grupos sociales. Eso ya se quedó atrás. Pasaron de ser macehuales a ser esclavos. Después de esclavos pasaron a ser siervos libres tributarios del rey. Y en este momento son los indios comunes, que es el siervo libre tributario del rey. El que va a pagar el tributo al rey. Hay preguntas acá, vamos a ver con lo que no va a pagar. Sí, los más iguales, no, eso no. ¿Y por qué los indios comunes? Los indios comunes. No, porque los indios comunes los tenían que seguir explotando. Miren, los indios comunes pues era la mayoría. Realmente los indios nobles pues no habían muchos. Por eso es que los indios nobles pasaron a ser los alcaldes. Pasaron, la única era que los que no tenían que pasar a ser correcto. Pero era un grupo muy pequeño que también generó su riqueza. Sí, Violeta, así lo podemos entender. La mayoría pasaron a ser alcaldes. Definitivamente lo que terminaron siendo los indios nobles, pues fueron los alcaldes. Ayudaban, cercanos a la corona no tanto. Tenían su función, que su función era tener el control en los pueblos de indios, siempre controlados por la corona española. Es correcto, Byron. Hay prejuicios de la época colonial. Ustedes, qué rápido se me ha pasado. Sí, mire pues, para que no se vayan a confundir. Los indios nobles recibieron ese nombre, los diferenciaron por indios nobles, indios comunes. El indio común es el que va a trabajar. Los indios nobles pasaron a ser alcaldes. En su mayoría, además de algún indio noble, pues no alcanzó para ser alcalde. Esos, al momento de que no lograron ser alcaldes, pues pasaron también a trabajar, pero han de haber sido muy pocos. No es que fueran muchos, entonces no se complican así. El indio noble pasó a ser alcalde. Y aparte estaban los indios comunes, para que no se confundan. Indio noble pasa a ser, son los alcaldes, y los indios comunes pues son los que trabajan en las haciendas. En la época colonial hay prejuicios y hay realidades. ¿Cuáles son los prejuicios? Se dice, el conquistador siempre dijo que el indio era aragán, que el indio es inclinado a los vicios, que el indio es conformista, que el indio es desconfiado, malicioso y abusivo,
Pero ¿cuál era la realidad de todo esto? Que el indio es la base de la economía colonial. ¿Pero por qué es la base? Porque generan la economía. Lograron que la corona española se logre estabilizar económicamente. ¿Por qué? Porque el indio va a los repartimientos, paga el tributo, realiza trabajos no remunerados como a la iglesia. Dentro de la ley nueva se pactó que el indio, el siervo libre tributario del rey, va a las haciendas. En las haciendas el conquistador le tiene que pagar, al indio para que pueda este indio pagar el tributo a la corona española. Y además tiene que dar trabajo gratuito. Aparte de que es explotado, que trabajando, tiene que realizar trabajo gratuito en los pueblos de indios, obviamente. Las obligaciones de los indios en los pueblos de indios, hay 6 obligaciones. Primero, que tiene que ser siervo libre tributario del rey. Esa es la primera obligación. El indio va a ser siervo libre tributario del rey, va a recibir ese nombre. Segundo, no hay libertad de locomoción. Se empieza a diferenciar, el indio se empieza a diferenciar en cada pueblo. En cada pueblo se va a diferenciar con un traje. No, los conquistadores pagaban los tributos al rey, no. El conquistador le tiene que pagar a los indios, al siervo libre tributario del rey, el dinero, su paga, para que éste le pague. El conquistador no paga tributo, no paga el tributo como el indio, pero obviamente sí va a pagar impuestos. O sea que de ahí vienen los diferentes colores. Sí, Carlos, por ahí empieza, cómo se empiezan a diferenciar. Pero voy a explicar un punto primero, porque voy a dejar claro eso. Igual el repaso, eso ya lo vieron. ¿Sí les hablaron de los estancos y las alcabalas? ¿De los otros salones? Son impuestos, ¿verdad, Luis? Correcto, son impuestos. Ahí está, perfecto. Son impuestos. Los conquistas. Miren, tributo únicamente va a pagar el siervo libre tributario del rey, porque es el tributo obligatorio. Se lo van a pagar al alcalde indio para que el alcalde indio se lo traslade de 574 pueblos realengos al rey y de 200 pueblos de encomienda al encomendero. ¿Claro con eso? ¿Sí? Sí, lo que sacó. Ok, ahora bien, el conquistador va a pagar sueldo, va a pagarle al indio por su trabajo. Ahí paga el conquistador. Y también el conquistador a la corona española va a pagar impuestos. ¿Ok? Le va a pagar impuestos. No es que no le pagaran, o sea, la corona española armó bien todo. Daban trabajo al indio y le pagaban impuestos al rey. Ahí está Violeta, es correcto. Le dan trabajo al indio, pero también le pagan, ¿verdad? Obviamente, para que el indio tenga ingresos para poder pagarle la corona española. Algo como lo que nos pasa hoy en día, ¿verdad? Que tenemos que pagar impuestos. Bueno, iba con la segunda obligación, que tienen que usar un traje. Van a utilizar un traje. Yo les digo, miren, seguramente no eran los trajes lindos como hoy en día, los trajes típicos, ¿verdad? Pero sí los van a empezar como a diferenciar. Algo como yo les menciono en el salón, como el niño de la pijama, que los identificaban con esa pijama para saber
que eran de este grupo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes le entiendan fácil, un pueblo era rojo, un pueblo era azul, un pueblo era morado, el otro es verde. Que si nos habían dicho, Minor, ¿cómo así? ¿Cómo así? No recuerdo cómo era el cabildo, o era el que dijo